La goleta Ancud, a 178 años de su arribo a Magallanes y el centenario de la sublevación obrera en Patagonia. Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada, como siempre, de recuerdo, de memoria, de nuestra historia, de nuestro patrimonio insular, ancudano, y ahora, vamos a decir, patagónico. Una tarde de viento oceánico que nos recuerda precisamente ese viento eterno de la Patagonia. ¿Por qué? Porque estamos a vísperas de un día muy especial, muy alegre, de mucho orgullo. Estamos muy cerca del 21 de septiembre. Y como siempre, ese 21 de septiembre tiene nombre de mar, tiene nombre de goleta, la gloriosa goleta Ancud. Hace 178 años cumplió una hazaña única. Lo hemos dicho muchas veces y nunca nos vamos a cansar de decirlo. Única en la historia naval, náutica de Chile, de América del Sur. Tomar posesión pacífica de los territorios allende del Estrecho de Magallanes. Una odisea extraordinaria, 4 meses muy difíciles, un cuasi naufragio, pero 22 chilotas, chilotes, marinos avecindados, incluso de territorios tan distantes como Inglaterra, su comandante, Juan Williams, 2 mujeres valientes, siguiendo a sus compañeros, que no solamente vencieron a un mar inclaudicable, como es el mar Austral, 4 meses de navegación dura, penosa, un retorno a la isla para reparar su nave, pero al final, el 21 de septiembre de 1843, llegaron a la punta de Santa Ana y no solamente cumplieron con la solemnidad, con la ceremonia que había encomendado el intendente Espiñeira y el presidente Bulnes, la toma de posesión solemne, el 21 de septiembre de 1843, afortunadamente cuyo documento tenemos, sino que al mismo tiempo fundar la primera colonia en ese territorio magallánico, patagónico, el Fuerte Bulnes. Los tripulantes del Ancud le devuelven la mano al presidente y nombran esa primera fortaleza, ese primer asentamiento, como Fuerte Bulnes. Y allí se inicia una historia tremenda que nosotros llamamos el proceso de colonización, de poblamiento de los territorios patagónicos, ya de la República, a partir de 1843. Tenemos que hacer una síntesis rápida, porque vamos a ver algunos detalles de ese proceso inicial, pero sobre todo de un proceso posterior que no queremos olvidar en este año 2021. Se inicia la colonización de Magallanes de manera pacífica y ese es un logro extraordinario de la expedición del Ancud. Sin disparar un tiro que no sea la salva de honor, cuando se inaugura el fuerte, se toma posesión de los territorios. Los primeros encuentros con la población originaria, sobre todo tehuelche, fueron pacíficos, de intercambio. Y sabemos que la población chilota en esos primeros años, hasta 1848, se llevó bien con la población originaria tehuelche, o aunikenk, y no tuvo encuentros con ninguna otra potencia naval, como se pensaba en un principio que podía tener intenciones de tomar posesión, como los franceses, por ejemplo. Y pasaron esos 4 años, 5 años, después de un temor a una ocupación francesa que nunca se dio, relativamente una cantidad de tráfico por el Estrecho de Magallanes, y salvo ese incidente con una fragata francesa, no hubo ningún altercado respecto a la ocupación o negar la ocupación republicana en Magallanes. Pero empezaron los problemas en Fuerte Bulnes, abandono del nivel central, no del gobierno de Chiloé, falta de bastimento en muchos momentos, y a pesar de que todo el grupo de chilotes y chilotas que se quedaron allí eran muy resistentes, no pudieron soportar algo que en Chiloé culturalmente nunca habían vivido. No era solamente la nieve, el viento, sino que era el abandono, la desilusión.
el no tener vida comunitaria. Todas las cartas y relaciones desde Fuerte Bulnes nos dicen que la gente sufrió mucho por el abandono y la desolación en la que vivían. Las familias chilotas tenían esa costumbre de compartir con los vecinos, con los parientes, y encontrarse solos en el confín del mundo porque fue así, lo fue minando. Y cometió el gobierno central de Chile un error terrible, que fue convertir a la colonia de Magallanes en una colonia penal. Criminales de diferente laya fueron desterrados a Fuerte Bulnes con sus familias y prácticamente convivían con los colonos y con la guardia que allí residía. Entonces se pueden imaginar ustedes conviviendo con criminales rematados y su familia. Eso hizo que la convivencia, entre comillas, en Fuerte Bulnes fuera atroz. Ya estamos en presencia de los primeros crímenes de estas familias de criminales que fueron a vivir allá, lo que hizo que la colonia se volviese insoportable para los verdaderos colonos chilotes que allí llegaron. Muchos pidieron retornar a la isla, sobre todo las mujeres, y el intendente Mardones, el gobernador Mardones, decide cambiar el sitio por la situación en la que se vivía a un punto más alejado al norte, en un lugar conocido como Sandy Point o Punta Arenosa, que hoy se convirtió y se convierte en la magnífica capital de Punta Arenas, 1848. La historia pasa rápido, pero también hay una constante que se da en los años posteriores y que va a llegar a esta parte que nosotros queremos recordar hoy. El abandono del gobierno. Seguía siendo considerado Punta Arenas, Magallanes y Fuerte Bulnes una colonia penal. Motines, alzamientos, incluso entre la soldadesca, hacen que el gobierno se vuelva incontrolable. Se volvió un territorio de nadie hasta que tuvo que ser ocupado por el ejército después de 1848. Estos primeros momentos en el territorio magallánico fueron muy duros, de mucha violencia. Y 78 años después de la llegada del ANCUD, ocurre un hecho que en algunos momentos de la historia fue preconcebidamente olvidado. Cuando comienza el desarrollo de las estancias ganaderas, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, una gran expansión de la masa ganadera entre guerras de Europa, y Magallanes se convierte en uno de los principales exportadores de lana de oveja. Las estancias se multiplican por millones las cabezas y hay una gran demanda de mano de obra, y allí los chilotes ocupan un rol fundamental. Pasan a ser de la mayoría de la mano de obra que se embarca en comparsas hacia Magallanes y con su trabajo desarrollan esta enorme empresa de ganadería lanar de exportación, fundamentalmente hacia Europa, entre las guerras. Pero las condiciones en que los obreros trabajaron en esas estancias eran horribles. Y eso va a desencadenar hacia finales del siglo XIX y principios del XX motines, alzamientos, rebeliones y huelgas de trabajadores de las estancias. Y hay dos hitos que a nosotros nos convocan hoy día, porque no vamos a dejar que pasen al olvido. Hay un alzamiento obrero en 1919 en Puerto Natales, lo que se llegó a llamar la comuna de Puerto Natales. Los obreros se levantan en contra de los abusos de los estancieros y se toman la ciudad. Hay un enfrentamiento, mueren unos policías y unos obreros y se toman la ciudad. La represión en contra de los obreros fue atroz. Muchos obreros fusilados. Estoy hablando de Natales, en el frigorífico Bories, que era el principal de esa zona, en 1919. Y hay obreros chilotes que fueron detenidos y fusilados sumariamente. La represión fue brutal y lo peor de todo es que fue una represión del ejército regular argentino. Los obreros son reprimidos a través de las armas, pero nuevamente recrudece el desaliento, la rabia, la impotencia, y se provoca otro alzamiento importantísimo, tal vez el mayor, en 1921 en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Y otra vez involucrados en ese alzamiento para defender sus derechos, trabajadores chilotes.
Imagínense qué era lo que pedían los trabajadores para defender su territorio y su trabajo. 8 horas, que no se expandiera de sol a sol la jornada, que los patrones pagaran la comida y no ellos, que tuvieran un colchón de lana y no piel de oveja para sus camastros, un paquete de vela para alumbrarse a la semana. Esa era parte del petitorio. Los estancieros reaccionaron de la manera más brutal que se pueden imaginar. Controlaban a los gobiernos locales, controlaban a los gobiernos nacionales y, lo que es peor, controlaban al ejército argentino. Bajo la aparente intención de pactar un arreglo para terminar con la huelga en 1921, tanto en la región de Santa Cruz, en la zona de Río Gallego fundamentalmente, y lo que ahora es el Calafate, a engaño llaman a los dirigentes a parlamentar, son detenidos y fusilados de una manera arbitraria, sumaria y salvaje. Hay estudios de historiadores tanto argentinos como chilotes que nos dicen que algunos obreros chilotes tuvieron destacada participación en este alzamiento obrero de 1921. Y uno se destaca en particular, Roberto Triviño Cárcamo. Él habría sido el primer obrero fusilado en la estancia cercana a Río Gallego, el Cifré, en noviembre de 1921. No estamos seguros del todo, pero habría sido, algunas fuentes dicen que fue nacido en Ancú y otros que fue en la península de Rilán. Estamos averiguando su vida. ¿Por qué? Porque Roberto Triviño Cárcamo fue el primer obrero fusilado en los alzamientos obreros de Magallanes. Y ese crimen fue cometido por el ejército argentino, asusado por los estancieros que tenían todo el poder en esas estancias gigantes de la provincia de Santa Cruz y en el gobierno argentino. Y creemos que también fue cómplice del gobierno chileno de la época. Entonces, no queremos que esta sea una jornada triste, los 178 años del Ancú, porque la goleta Ancú iba en una misión de paz. La goleta Ancú entregó sin disparar un tiro, sin derramar una gota de sangre, un territorio gigantesco, magnífico para la República. Pero 78 años después, otras fuerzas oscuras de poder asociados a los estancieros, tanto argentinos como chilenos y extranjeros, masacran a obreros sin piedad por defender los derechos básicos. La Ancú entregó un territorio de paz y otras fuerzas ocultas convirtieron a la Patagonia en una Patagonia trágica. Pero nosotros no queremos quedarnos con ese sabor de la tragedia que se conmemora los 100 años del fusilamiento de obreros chilotes y de diferentes nacionalidades en territorio argentino, sino que nos quedamos con la Patagonia de paz que nos legó la Ancú hace 178 años. Pero a no olvidar, porque si no se hizo justicia en ese tiempo, el estudio de la historia, el análisis de la historia y la valoración que le damos a la historia nos permiten hoy día decir: mantengamos la memoria eterna a los navegantes, hombres y mujeres que zarparon y que llegaron este 21 de septiembre de 1843, y también justicia y memoria para los obreros que dieron su vida en estos alzamientos para reclamar básicamente sus derechos, porque muchos de esos chilotes hicieron de este territorio austral su patria y fueron a crear lo que hicieron en nuestras islas por siglos: crear vida con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio. No olvidemos jamás entonces a los argonautas del Ancú este 21 de septiembre y a los obreros que entregaron lo más sagrado, que es su vida, en un territorio que tiene que ser un territorio de paz. La Patagonia insular como la Chilota y una Patagonia continental como la que hoy compartimos con Argentina. Memoria eterna para la gloriosa goleta Ancú. El historiador magallánico Sergio Lausich Glasinovich sintetizó la importancia de la expedición de la goleta Ancud al estrecho de Magallanes y Patagonia. Fue la isla de Chiloé y propiamente el puerto de San Carlos de Ancud desde donde salió esta primera expedición,
que dio como iniciada la presencia de Chile a las latitudes australes americanos. Los oficiales y miembros de esta expedición naval fueron escogidos en este puerto y simbolizan, en cierto sentido, la unión entre Chiloé y la Patagonia, concretamente Magallanes. Será en los decenios venideros la isla de Chiloé y sus contornos isleños aledaños el principal recurso humano que contará Chile para hacer real su presencia en las tierras patagónicas. La definición sobre la soberanía de esos enormes espacios entre Chile y Argentina, zanjada en 1881 y en otros tratados o acuerdos posteriores, permitió iniciar un proceso de colonización de mayor envergadura que el realizado hasta esos momentos. Apenas arribado a Punta Santa Ana, el comandante Williams ordena iniciar los trabajos de construcción de un fuerte, apoyado por los conocimientos ingenieriles de Filippi. Fue hecho de gruesas empalizadas, artillado y dentro de él las casas, habitaciones, galpones, incluso una capilla, a la usanza tradicional de la carpintería chilota. Allí residiría la guarnición militar de artilleros de Ancud, comandados por el teniente González y sus familias. Fue inaugurado y bautizado el 30 de octubre de 1843 como Fuerte Bulnes, en honor al general Manuel Bulnes, presidente de Chile de la época y gestor de la expedición. Así, este fuerte se convirtió en el primer asentamiento chilote chileno en el estrecho de Magallanes. Otro destacado historiador magallánico, don Mateo Martinich, sintetiza este doble logro de la toma de posesión y construcción de Fuerte Bulnes por parte de los argonautas de la Ancud. Si chilena había sido la inspiración genial de la empresa, chilota había sido la feliz ejecución, porque chilotes habían sido el afán, el trabajo y el sudor que la habían hecho posible, y chilotes también eran la embarcación y la mayor parte de sus integrantes. No es exceso retórico concluir entonces en que por el esfuerzo chilote, Magallanes entró a formar parte de Chile. Así la cultura navegante del pueblo chilote se dispersó hacia los archipiélagos australes, poblando Punta Santa Ana, Sandy Point, hoy Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Toro, Puerto Aguirre, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, entre otros núcleos de la hoy llamada Patagonia chileno-argentina. Pero 78 años después de esta Patagonia anhelada y conquistada, sin violencia, por la expedición de la Ancud, se convierte en la Patagonia trágica. El profesor Felipe Montiel resume esta trágica historia en su obra Los chilotes viajeros de la Patagonia. El impresionante esfuerzo colonizador está lleno de escondidas historias que hablan del sacrificio y sufrimiento de los chilotes en su migración a los territorios patagónicos iniciada en 1843. Estuvieron presentes en el surgimiento de organizaciones sindicales que lucharon por mejoras en sus condiciones de trabajos, sobre todo en las estancias ganaderas, como el surgimiento de 1911 de la Federación Obrera de Magallanes. Sin embargo, muchas luchas fueron reprimidas a sangre y fuego por el ejército argentino, como la huelga de Puerto Natales en 1919 y la Gran Huelga en la provincia de Santa Cruz, 1921, donde cientos de obreros fueron fusilados sin juicio alguno, incluidos muchos chilotes. Asimismo, aún está en las tinieblas la muerte de obreros contratados como hacheros por la sociedad explotadora del río Báquer, muertos presuntamente envenenados en 1905. Convirtiéndose ya en leyenda por su valentía y arrojo al encabezar el alzamiento contra los patrones en Río Gallegos, la muerte del obrero chilote Roberto Triviño Cárcamo. Según el escritor Luis Mancilla, habría nacido en Ancud el 18 de septiembre de 1896,
Describe su combate y muerte en la hacienda El Cifré, cerca de Río Gallegos. Cuando se inició la huelga, trabajaba en la estancia Rubén Aike, de la Sociedad Anónima Las Vegas. Lo apodaban Macacaco, y en los primeros días de la huelga cabalgó acompañado a Antonio Soto, Facón Grande, secretario del Sindicato Obrero de Río Gallegos, para junto a otros dirigentes y delegados de campos levantar las peonadas de las estancias Bellavista, Rincón de los Morros, Glen Cross y otras. Esta columna de obreros chilotes iba camino a la estancia Punta Alta cuando lo sorprendió el ejército argentino en Río Perro. Escapando de esa matanza, Roberto Triviño huyó a la región de Puerto Santa Cruz para unirse a la columna dirigida por Auterelo y José Descubieres, un chilote de Achao. Otros chilotes que integraron esa columna fueron Luis Cárcamo, Arturo Cárdenas de Curahue, un chilote apodado Pistolillo, Zoilo Guerrero de Putemún y Santiago Pérez. Era una larga caravana de casi 600 obreros en las orillas del río Santa Cruz. Roberto Triviño siempre se ofrecía para integrar las comisiones. El 11 de noviembre de 1921, el teniente coronel Héctor Benigno Varela, con el teniente primero Choiser y 12 soldados, sale en dirección a Paso Ibáñez. Al llegar al Cifré, el 12 de noviembre, los Choiders le dijeron: «Este chilote es uno de los bandoleros que hace 3 días intentaron tomar la estancia, y a gritos se ríe de nosotros cuando sus secuaces atacan la estancia para rescatarlo». Entonces Varela dijo: «Este no se va a reír más», y ordenó al sargento Echazú: «Fusílenlo inmediatamente». El sargento eligió 3 soldados, que sin hablar se ubicaron frente a Triviño y dispararon desde corta distancia. Roberto Triviño los observó tranquilo, sin que ninguna emoción entorpeciera sus sentidos y trajera el desánimo de aquellos que en la vida quedaban sin hacer. El viento patagónico pareció detenerse con los disparos que a Roberto Triviño Cárcamo le trajeron la insensatez de la muerte cuando recién había cumplido 25 años. Roberto Triviño Cárcamo se convirtió en uno de los primeros obreros asesinados por el ejército argentino en los alzamientos de 1921. El poder que tenían los grandes estancieros era tal que podía controlar no solo los gobiernos locales, sino los gobiernos nacionales, tanto de Argentina y Chile, y su brazo armado, tanto grupos mercenarios como también el ejército regular. Así, no dudaron un instante en aplastar todo intento de reclamación, y menos aún de alzamiento de los obreros, especialmente los de las grandes estancias ganaderas ovinas. Pero, ¿qué pedían los obreros que justificara tan salvaje represión? Jornadas de 8 horas de trabajo, que la comida no se le descontara de sus salarios, colchones para sus camastros y no cueros de ovejas, un paquete de velas a la semana, pago en dinero en efectivo, en vez de fichas o vales para las pulperías. Este era la base de sus petitorios, abiertas a la negociación de toda justicia, pero llamados a traición para parlamentar. Fueron detenidos la mayoría de los dirigentes, incluidos muchos chilotes, catalogados de bolcheviques y fusilados sumariamente sin la más mínima contemplación ni justicia alguna. Justicia histórica es la que reclamamos hoy al cumplirse los 178 años del arribo de la gloriosa y blanca goleta Ancud a Magallanes y 100 años del alzamiento obrero en Patagonia. La Ancud llegó a una Patagonia en paz, a Chile, anexada sin disparar un tiro, pero un siglo después, otros poderes oscuros la convierten en una Patagonia trágica. Memoria eterna a los argonautas de la Ancud y justicia a los obreros chilotes asesinados en Puerto Natales
y provincia de Santa Cruz.